Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver son las monedas. Explicaremos cómo se configuran y cómo trabaja SAP con las mismas. Entonces empecemos explicando un poco por encima cómo trabaja SAP con las monedas. Debemos saber que en todas las operaciones contables que realicemos en SAP se debe seleccionar siempre la moneda en la que se está registrando dicha operación. Además, durante el registro de la operación contable podemos ingresar el tipo de cambio manualmente o bien dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. Veremos más adelante esta tabla de tipos de cambio, pero básicamente el concepto es ese. Podemos registrar nosotros manualmente el tipo de cambio o bien dejar que lo haga de forma automática a través de una configuración por detrás. Las definiciones de moneda son a nivel demandante, ya que no afectan únicamente al módulo de FI, no afectan únicamente al módulo de finanzas, por lo que son definiciones a nivel demandante. Además, tenemos que tener algunas cosas en cuenta durante la creación o el mantenimiento de las monedas. El primer concepto es la clave de moneda. La definición de la misma es libre, y la clave de moneda es un campo alfanumérico de hasta 5 caracteres que identifica la moneda. Como hemos dicho, su definición o configuración es libre, pero por defecto la mayoría de las monedas en SAP se definen con claves de moneda internacionales, lo que llamamos código ISO. Por ejemplo, el código ISO del euro es EUR, el código ISO de dólares estadounidenses es USD, o el de la libra esterlina es GBP. En SAP son exactamente iguales y se recomienda que se configuren de igual manera, siguiendo el código ISO. Además, para cada clave de moneda puede fijarse una fecha de validez. Ahora lo veremos. Entonces, vamos a empezar explicando a través del sistema cómo configuramos o cómo parametrizamos la configuración global de las monedas. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ESPRO, F5, y en este caso no iremos ni al nodo estructura de la empresa ni al nodo gestión financiera. Lo que haremos es ir al nodo SAP NetWeaver y aquí pulsaremos o entraremos en el nodo parametrizaciones generales y dentro de parametrizaciones generales, lógicamente en el nodo moneda. Y aquí vemos todas las configuraciones globales que podemos establecer en relación a la moneda. Empezamos por arriba siguiendo esta jerarquía. Lo primero que podemos hacer es verificar los códigos de moneda. Vamos a entrar dentro de este punto de Customizing. Como veis, aquí tenemos todas las monedas que tenemos en este SAP. Por ejemplo, tenemos, yo qué sé, los florines antillanos, que sinceramente no sé ni qué son. Pero también podemos buscar, como hemos dicho antes, el USD, que es el dólar americano. Como vemos, aquí tenemos la clave de moneda, siguiendo el código ISO, un texto explicativo, un texto breve, como os decía, el código ISO, que coincide en este caso con la clave de moneda, y después si esta moneda es primaria o no. ¿De acuerdo? Esta moneda sí que es primaria, podríamos establecer otra clave de moneda, también incluida dentro de un código ISO, y desmarcar este check diciéndole que no es una moneda primaria. Pero en este caso el USD sí que lo es. Si buscamos, por ejemplo, el euro, veremos que es exactamente lo mismo. Además, si nos fijamos, aquí tenemos una fecha, ¿de acuerdo? Una fecha de validez. Moneda válida a partir del 1 del 1 del 1999. Lo mismo, como os decía, la clave de moneda en este caso coincide con el código ISO, que es lo que recomienda SAP que hagamos, y además es una clase de moneda primaria. En este caso, si nos fijamos en la línea de abajo, vemos otra clave de moneda euro3, también es una moneda euro, también tiene un código ISO euro, pero en este caso no es primaria. ¿De acuerdo? Como os decía, pues si os interesa podéis crear una moneda nueva, pero evidentemente como nosotros en este curso estaremos trabajando con moneda euro y con moneda USD, es decir, dólar estadounidense, no realizaremos ninguna modificación de moneda en este punto. ¿De acuerdo? Volvemos para atrás y el siguiente punto que nos encontramos es configuración posiciones decimales para monedas.
Básicamente lo que debemos saber es que las monedas pueden tener un número diferente de decimales. Si se añaden en SAP monedas que no tienen dos decimales, se deberá configurar dichas monedas en este punto de Customizing. Entramos en el punto. Por ejemplo, la lira italiana no permite decimales, por lo que tendríamos que configurarla en este punto de Customizing. Por el contrario, por ejemplo, el dinar kuwaití tiene tres decimales, por lo que también deberíamos configurarlo en este punto. Pero, por ejemplo, el euro o incluso el marco alemán tienen dos decimales, por lo que no deberíamos configurarlo en este punto de Customizing. Como os decía, entramos dentro, nos aparecerán mensajes de advertencia, ya que esta es una configuración muy core, es una configuración muy importante que afecta a todos los módulos en SAP y debemos tener mucho cuidado al modificar monedas. En este caso, marcaré todos los checks que sí, porque, bueno, simplemente estamos haciendo una prueba, ¿no? Pero tenemos que ir con muchísimo cuidado. Entonces, como os decía, por ejemplo, tenemos aquí el dinar kuwaití, que como os he dicho, tiene tres decimales. Pues aquí está configurado la clave de moneda, que es KWD, el texto explicativo y los decimales que permite esta moneda. Después también, si nos fijamos, veremos que tanto el euro como por ejemplo el marco alemán no están configurados aquí. Y es por lo que os decía, al tener dos decimales no es necesario configurarlos, ¿de acuerdo? Pero en cambio, la lira italiana, que vemos que está aquí, sí que está aquí configurada, ya que no permite decimales. Y como veis, en la columna de decimales está en blanco. Perfecto. ¿De acuerdo? Este es el segundo punto de configuración global de las monedas. Bueno, pues ya hemos visto los dos puntos principales de configuración de la moneda, códigos de moneda y posiciones decimales, pero tenemos otros puntos de customizing, otras configuraciones que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, el redondeo de monedas o otros puntos que ya os digo, veremos en el curso intermedio. Ahora vamos a ver cómo configuramos la conversión de moneda. Como ya sabéis, en un documento, en una contabilización en SAP, podemos contabilizar con la moneda de la sociedad o con la moneda extranjera. Si contabilizamos con una moneda extranjera, evidentemente SAP tendrá que hacer una conversión de moneda, tendrá que adaptar el importe de la moneda extranjera al importe que le corresponde en la moneda de la sociedad. Para ello tenemos que configurar lo que os digo, la conversión de monedas. El primer punto entonces sería este que veis, verificar tipos de cotización. Primero configuraremos los tipos de cotización y después configuraremos los tipos de cambio. Y con estos dos puntos ya tendremos la configuración básica para que SAP pueda convertir de moneda extranjera a moneda de sociedad. Entramos pues al primer punto de customizing de conversión de monedas, que es verificar tipos de cotización. Accedemos a él y como vemos aquí tenemos una tabla con diferentes campos, con diferentes columnas. Vamos a ir a un tipo de cotización muy común en SAP y muy utilizado, que es el tipo de cotización M. Como veis, como os he dicho, tenemos diferentes campos, ¿no? El primero de ellos es el tipo de cotización. Básicamente este campo es la clave bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversión en el sistema. Si os fijáis, es una clave de 4 caracteres alfanuméricos. Después tenemos el campo descripción. Aquí podemos rellenar este campo con lo que queramos. Por ejemplo, en este caso, pues está rellenado con conversión normal según tipo de cambio estándar. Aquí en el INT es tasa de compensación interna. ¿De acuerdo? Como os digo, aquí podemos informar lo que queramos. Después tenemos otro campo, y de hecho todos estos campos lo que harán es definir la funcionalidad o cómo se comporta el tipo de cotización. Pues el primer campo es el campo moneda base. Básicamente este campo es la clave de moneda con la que deben efectuarse todas las conversiones al tipo de cotización actual. Por ejemplo, si informamos una moneda base, como podría ser euro, y estamos realizando una conversión entre USD y CAD, CAD es el dólar canadiense y USD es el dólar americano. Pues como os decía, si informamos euro y estamos realizando una conversión entre USD y CAD,
y estamos utilizando este tipo de cotización, lo que hará el sistema es lo siguiente. Lo primero será pasar de CAD a euro y después de USD a euro. A partir de esta relación se convertirá a moneda CAD. Por ejemplo, si de CAD a euro nos aparece un valor de 0,68 y de USD a euro de 0,85, el resultado final de USD a CAD será de 1,307, ¿de acuerdo? Ya haremos pruebas con un tipo de cotización en el que tengamos informado euro y haremos una conversión de moneda de CAD a USD o de USD a CAD y veremos realmente cómo funciona en SAP. Después tenemos estos dos campos, que es el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor. Estos dos campos son bastante importantes, pero también los veremos en un futuro, cuando empecemos a contabilizar documentos de acreedores y deudores con moneda extranjera, ya que son un poquito más complejos y ahora mismo sería demasiado. Pero que sepáis que sí que son importantes y este tipo de cambio es el tipo de cambio comprador y este el tipo de cambio vendedor. Después tenemos tres checks. El primero de ellos es el tipo de cambio invertido. Este indicador tiene como efecto que, en caso de faltar en el sistema una entrada para el tipo de cambio de conversión de una moneda a otra, ya lo veréis en el siguiente punto de configuración, también se puede emplear una relación de tipo de cambio inversa. Por ejemplo, cuando falta una entrada para la conversión de USD, dólar americano, a euro, en el sistema, la conversión se realiza según la entrada existente para la conversión contraria de euro a USD. ¿De acuerdo? Para esto sirve este check. Si lo tenemos marcado, el sistema nos permitirá realizar el tipo de cambio, aunque no tengamos este sentido de conversión de moneda configurado en el sistema. Utilizará el inverso. Después tenemos este otro check. Este otro check es el tipo de cambio utiliza modelo de conversión especial. Este indicador debe fijarse cuando deben utilizarse las reglas de conversión legales que han sido acordadas dentro de los países de la Unión Monetaria Europea. En este caso también debe fijarse el indicador moneda base es de moneda, ¿de acuerdo? Es decir, si informamos o marcamos este check, también deberemos informar este campo, el campo de moneda base. Este procedimiento no es efectivo cuando debe calcularse con tipos de cambio vendedor o comprador y márgenes de cotización, ¿de acuerdo? Esto también lo veremos en un futuro. Pero básicamente lo que os decía, este indicador debe fijarse cuando debemos utilizar reglas de conversión legales de los países de la Unión Monetaria Europea. Y como os digo, si informamos o marcamos este check, debemos informar también la moneda base. Y por último, tenemos este último check de fijado, tipo de cambios fijos. Y básicamente, si marcamos este indicador para trabajar con tipos de cambio fijos, por ejemplo, los tipos de cambio para los países de la Unión Europea estarán fijados a partir de una determinada fecha. Básicamente, y resumiendo, este indicador se marca para trabajar con tipos de cambio fijos. Como os decía, en la Unión Europea, por ejemplo, se trabaja con tipos de cambio fijos a partir de una determinada fecha. También lo veremos, porque en cuanto a la teoría a lo mejor es un poco complicado, pero cuando lo veamos en la práctica veréis que es más sencillo. Pero, ¿qué nos tiene que quedar claro de este punto de configuración? Pues que básicamente aquí lo que configuramos es el tipo de cotización y las características de este tipo de cotización, y después, en el siguiente punto, configuraremos cómo se hará el tipo de cambio a través de este tipo de cotización, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Volvemos para atrás y entramos en el punto indicar tipos de cambio. Este es el segundo punto que debemos configurar para la conversión de monedas en SAP. Accedemos a él y veremos que tenemos también una tabla con diferentes campos, con diferentes columnas. Vamos pues a explicar cada uno de estos campos individualmente y a ver cómo se configura el tipo de cambio. Lo primero que haremos es posicionarnos en el tipo de cotización M, que es un tipo de cotización que se utiliza mucho en SAP, al menos en las empresas en las que he estado. Muchas de ellas utilizan el tipo de cotización M.
Empezamos pues explicando cada uno de estos campos. Primero tenemos el campo tipo de cotización. La clave del tipo de cotización es el campo que hemos configurado anteriormente y es la base para configurar los tipos de cambio. Después tenemos el campo válido de. Básicamente es la fecha a partir de la cual es válido el tipo de cambio. Después tenemos estos dos campos, ¿de acuerdo? Que ahora los explicaremos porque son los campos core e importantes de esta transacción, de esta configuración. Cotización indirecta y cotización directa. Después, si os fijáis, tenemos factor D y D, y después factor A. Entonces, ¿qué son cada uno de estos campos? Básicamente, este es el campo unidad de moneda de procedencia, ¿de acuerdo? Básicamente aquí lo que hacemos es indicar el número de unidades de moneda para la primera moneda, la de procedencia. Y en este segundo campo, moneda de procedencia, es donde indicamos la moneda, evidentemente, de procedencia, la moneda extranjera. En los tipos de cambio con moneda base, esta no es la moneda de procedencia. Ya lo hemos explicado en el punto anterior, pero en el futuro veremos ejemplos. Y después pues tenemos exactamente los otros campos inversos, ¿no? La unidad de moneda local y la moneda local. Como os decía, tenemos cotización indirecta y cotización directa. Si os fijáis, en este punto de aquí estamos utilizando, en este tipo de cambio estamos utilizando una cotización indirecta, en cambio en este segundo estamos utilizando una cotización directa. ¿Cuál es la diferencia? Empezamos por la indirecta. Este campo contiene un tipo de conversión en forma indirecta, una unidad de moneda local, de esta moneda, se cotizará para la moneda extranjera. Ejemplo, la moneda local, por ejemplo, es euro y la moneda extranjera es CAD. Pues la cotización indirecta lo que haría es hacer una moneda euro es igual a 1,29650 moneda CAD, ¿de acuerdo? Moneda local. Es decir, pasamos de la moneda extranjera con un valor a la moneda local con un valor fijo, con un valor, por ejemplo, de 1, de 10 o de 100. Y después tenemos el caso totalmente contrario. Este campo contiene un tipo de conversión directo. Como os decía, en la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotizará a la moneda local. ¿De acuerdo? Pues básicamente es al contrario. La moneda local, por ejemplo, pongamos el caso USD y moneda extranjera euro, pues tendríamos una cotización directa de 1 euro, una moneda extranjera, es igual a 0,70 y pico moneda local. Justamente el contrario que en la cotización indirecta. Como veis, realmente esta configuración es realmente sencilla, quiero decir, no tiene muchos secretos, simplemente es establecer una relación entre una moneda extranjera y una moneda local y establecer un valor para cada una de ellas, establecer un tipo de cambio y una relación entre estas dos monedas. No tiene más secreto. Lo que sí que tenemos que tener claro es que previamente tenemos que haber configurado el tipo de cotización con todas las características, el punto anterior que hemos configurado. Otra cosa importante a resaltar de esta transacción, de esta configuración, es que debe ser actualizada paulatinamente, debe ser actualizada periódicamente. Como veis, si os fijáis, y mirad que esto es un entorno de test, tenemos un total de prácticamente 45.000 entradas. Es decir, esta es una transacción que se va actualizando prácticamente día a día. Es verdad que en SAP hoy en día ya existen muchas extensiones que lo que hacen es realizar todo este proceso de forma automática, pero en caso de que la empresa no lo tenga, pues sí, se debe ir actualizando toda esta transacción, toda esta configuración diariamente. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Lo que haremos en siguientes vídeos es configurar los indicadores de IVA y ya empezaremos a hacer pruebas de todo tipo de contabilizaciones, con diferentes transacciones, con diferentes indicadores de IVA, con diferentes cuentas,
lo que haremos es también provocar errores para ver de dónde vienen y cómo los solventamos, contabilizaremos con monedas extranjeras e iremos entrando en los diferentes puntos de configuración que hemos visto hasta el momento, modificándolos para ver realmente cómo actúa el sistema, etcétera. Es decir, a partir de ahora es donde empezaremos ya a aprender realmente cómo funciona SAP y por qué hemos configurado el sistema de cierta forma y cómo podemos modificar esa configuración según nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Pues bueno, como os decía, nada más. Si ha sido de vuestra utilidad y os ha gustado, por favor, darle me gusta, suscribiros y cualquier duda, ya sabéis, comentáis y charlamos tranquilamente. ¿De acuerdo? Nada más, hasta luego, un saludo.